Es inevitable, cuanto más grande es la familia, más conflictos hay y más difícil es de buscar una buena armonía. Dios, en la creación en Génesis, crea algo en el que buscaba una relación entre lo que Él había creado y Él mismo, y entre ellos mismos. El diablo fue sutil y rompió esa armonía y esa comunión a través del pecado. Cuando Dios quiere establecer su iglesia en Pentecostés, dice que consiguió que todos estuvieran unidos, uno. Dice que ahí en ese momento Él derramó el Espíritu Santo y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y les dio una misión para poder hacer. Antes, en el capítulo 17 de Juan, todo el capítulo es una oración de Jesús hacia el Padre, pidiendo algo importante, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. La unidad de la Iglesia es algo vital. Habremos podido escuchar y leer en muchas ocasiones la importancia de la unidad. Jesús decía que una casa dividida no prevalecerá. Es vital para la perseverancia de la Iglesia. No estamos destinados a vivir la vida cristiana en un aislamiento. Es vital para nuestro testimonio de cara hacia afuera. Y fíjate, es que Jesús le dio potestad a los incrédulos para juzgar si realmente Dios había enviado a la Iglesia al mundo. Y la condición era que el mundo tenía que ver una unidad visible. En Juan 17, 20 y 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un poder que le da a la gente del mundo para que puedan decidir, pero también es un compromiso que la Iglesia tiene que entender de la importancia de buscar la unidad. En las cartas de Pablo habla mucho, no solamente de unidad, sino de mantener la unidad. Porque podemos ser 70, 75 personas aquí juntas, pero no estar unidos. Y podemos tener una familia con hijos y no estar unidos. Y eso como padres nos produce tristeza. Y a Dios también le produce tristeza la posibilidad que su iglesia esté dividida. Cuanto más grande, más complicado mantener la unidad. Y todo debido a la naturaleza de la que se compone la asamblea, ¿no? La iglesia, los miembros, que es una naturaleza caída, una naturaleza donde existen maneras y formas que condicionan eso. He pedido oración para este fin de semana en la convención de Weber, porque también se aprecia allí una falta de unidad a la hora de tomar decisiones. Tiene una estructura antigua, es una unión que tiene más de 100 años y bueno, se crean, detectas, ¿no? Y luego en las iglesias en general, en todas las iglesias donde he estado, desgraciadamente se han producido divisiones que al final el único que disfruta es el diablo y quien realmente sufre es la obra del Señor. Y tenemos que luchar, pero no por nosotros solamente, sino por agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Pues tenemos que esforzarnos
en mantener una unidad. Además, la unidad es buena y deliciosa, y hay promesa de bendición y vida eterna de parte de Dios. El Salmo 133 lo declara así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero a pesar de los beneficios de la unidad, creo que hasta ahora, ¿te gustan estos beneficios? ¿Te gusta disfrutar de algo bueno, de algo delicioso, disfrutar de una bendición de vida eterna de parte de Dios, de la importancia que es que la Iglesia sea atrayente a las personas de fuera? Son beneficios hermosos, pero a pesar de los beneficios de la unidad que hemos visto, la Iglesia a menudo enfrenta desafíos que impiden la armonía. Porque no dice cuán es habitar los hermanos juntos, es juntos en armonía. A veces es complicado. Algunos de los obstáculos más comunes, lo voy a leer de manera rápida, creo que pueden haber más, pero bueno, esos obstáculos, uno son las diferencias doctrinales. Las diferentes interpretaciones de la Biblia pueden llevar a tensiones y divisiones dentro de la Iglesia. Es fundamental buscar la unidad en lo esencial, mientras se respeta la diversidad de opiniones en asuntos secundarios. Por lo tanto, en lo esencial, en lo fundamental, en las doctrinas fundamentales, ahí es imprescindible la unidad. En lo secundario, esas doctrinas que son aquellas doctrinas que vienen desde mi interpretación personal sobre la Biblia, eso, libertad y respeto. Y en todas las cosas, amor. Existen también diferencias culturales, es otro obstáculo. La Iglesia está compuesta por personas de diferentes culturas. ¿Cuántas culturas hay aquí hoy? Yo a lo mejor puedo decir desde aquí el púlpito, a mí me ha pasado en iglesias, decir por aquí, vamos a coger y a ver argentinos y decir, señor, esta persona que acaba de decir. Porque el significado de la palabra coger es otro totalmente inmoral. Quiero decir que existen barreras de diferentes culturas. Estamos compuestas por personas de diferentes culturas, diferentes antecedentes, todos tenemos antecedentes y experiencias, sobre todo antecedentes religiosos. Venimos el otro día, Orlando nos decía, es que yo en la iglesia donde vengo, pero claro, él vino de la iglesia, dice, los estudios bíblicos ahí se hacían, pues bueno, pues son diferencias culturales, y tú podrías hablar de las tuyas, porque en cada país donde tú has estado, donde has crecido, donde has nacido y donde te has desarrollado espiritualmente, pues hay una serie de costumbres que no están, que para nada son inconvenientes para tener una unidad. Al contrario, pero pienso que son enriquecedoras. Creo que en la diversidad está lo realmente bonito, ¿no? También pueden crear barreras de comunicación. Es la lucha tremenda de los que de este país no se reúnen con los de aquí y se crean los grupos de españoles, los grupos de cubanos, los grupos de chinos, los grupos de japoneses y bueno, ahí hay un obstáculo que no debería de ser así. Barreras en la comunicación, barreras en la comprensión. Es importante fomentar el diálogo intercultural y la empatía para construir puentes de entendimiento. Otro obstáculo es la falta de comunicación.
La falta de comunicación abierta y honesta puede generar malos entendidos. Dar por hecho situaciones concretas que yo entiendo o percibo que son así, sin haberlas confrontado, sin haberlas enfrentado y sin haberlas hablado. Resentimientos. Es fundamental crear un ambiente de confianza donde los miembros puedan expresar sus opiniones y preocupaciones sin temor a ser juzgados. Y el obstáculo que más se aferra, más daño puede causar es el egoísmo y el orgullo. El egoísmo y el orgullo pueden impedir la unidad en la Iglesia. Cuando los miembros priorizan sus propios intereses por encima de los de la comunidad, se crea una atmósfera de competencia y división. Y es importante cultivar la humildad y el servicio a los demás. Hace varios años, Marcos Vidal, ¿conocéis a Marcos Vidal? Sí. Vale, Marcos Vidal es un cantante, componente, es pastor. En Madrid, él tiene muchos discos que todos conocéis. Él compuso una canción que bien puede servirnos de ilustración para este culto. Creo que nos puede servir para ver la importancia de la unidad, del trabajo en equipo. Él la llamó el Arca de Noé. Bueno, voy a leer la letra, parte de la letra, un poco la historia. Al entrar Noé en el arca con las parejas de animales, algunos comenzaron a quejarse del encierro, de la rutina diaria y hasta de Noé. El ruiseñor, por ejemplo, todo lo veía negro y nada le gustaba. El pavo real ni siquiera se interesaba por el resto de los animales. Únicamente se ocupaba de su vanidad y de él mismo, de sus plumas y de su hermosa apariencia. Es increíble que hubiera animales tan egoístas y vanidosos como ese que solo piensan en sí mismos. También estaba la serpiente, siempre peligrosa, con sus colmillos mordaces y su veneno mortífero, y la tortuga, que siempre llegaba tarde a todas partes, porque nació cansada y no se recuperó de su enfermedad. Pero no todo era malo, había un animal muy servicial, el burro, siempre tan preocupado por los demás. El problema era que todos terminaban aprovechándose de su generosidad. Y el burro acabó diciendo: no hay derecho que me traten como esclavo, como un animal de carga y de trabajo. Y finalmente apareció el ciervo. Ese sí que les dio un ejemplo de humildad a todos. Cada vez que había un problema y arreciaban las quejas contra el pobre Noé, inclinaba su cabeza y lloraba. Por fortuna, Marcos Vidal, que hace de Noé, se encarga de que la historia termine bien. Todos aprenden a convivir en el arca a pesar de sus diferencias y todos terminan reconciliados y llenos de esperanza. Gloria a Dios. Amén. Arduo trabajo tendría Noé con los animalitos. Esta ilustración tal vez nos ayuda a entender mejor lo que significa el valor de la unidad. No es algo que se dé naturalmente, no es algo que se dé en mí mismo. Las personas que se unen no es algo innato que haya en nosotros, que es que nos unimos porque pensamos lo mismo, ni porque su pastor o sus líderes les resulte del todo agradables. Más bien lo hacen porque tienen un proyecto y un ideal de iglesia, porque han llegado a la conclusión que la iglesia donde están, con todos los problemas que puede tener esa iglesia, es la iglesia que Dios ha querido que esté. Algo que hago siempre. Cuando alguien nos visita por primera vez y me reúno con esa persona, les digo: vas a ser bienvenido cada vez que quieras. Cada vez que tú vengas, vas a ser bienvenido. Pero te invito a que tú preguntes a Dios si esta es la iglesia que Dios quiere que tú estés. Porque para pertenecer a una iglesia se necesita compromiso, firma de un pacto, saber y conocer en qué creen, cuáles son sus ideas
fundamentales, cuál es el espíritu, cuál es el objetivo, y a partir de ahí la persona toma la decisión. La unidad, esto del arca, nos enseña que de ellos mismos no serían, porque cada uno tenía su propia manera de ser, y al final Noé, trabajando con ellos, les hizo entender que por mucho que se quejaran estaban rodeados de agua, y el que saliese por la puerta se iba a ahogar. Y al final ellos buscaron mantener un ambiente agradable. Por lo tanto, no es algo que va a salir naturalmente de ti y de mí. No lo esperes. Jesús dijo: si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en algo, pedidme lo que queráis. Dos de vosotros. Si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en algo, pedidme lo que queráis, que os será hecho. O sea, la unidad es algo que no es fácil, es complicado. Cuando tú sepas que esta iglesia es aquel lugar donde Dios ha querido que tú estés, eso te va a ayudar a esforzarte, a mantenerte unido aunque no te nazca. Es el lugar, cuando entiendes que es el lugar donde Dios te quiere, es donde vas a encontrar la mejor sensación de sentirte identificado. Vas a recibir identidad. ¿Qué es identidad? Vas a pertenecer a un cuerpo. El cuerpo sin unidad de sus miembros se hace disfuncional. Doctoras, ¿es así? Cuando un cuerpo, sus miembros, sus diferentes miembros no están unidos tal como están, se crea una disfunción. Por lo tanto, el cuerpo no es efectivo, no hace la función que debe hacerse. Por lo tanto, hablamos de un cuerpo enfermo, de un cuerpo disfuncional, cuya función no es la correcta. El mantenerte en la iglesia que Dios te pone, te guste o no te guste, te va a dar identidad de cuerpo. Y eso te va a incentivar a querer llevar adelante, pase lo que pase, estando dispuestos a soportar con paciencia las diferencias. Porque no estamos hablando de uniformidad, estamos hablando de unidad. Y la unidad, dentro de la unidad entra la diversidad. Somos diferentes, pero llamados a ser uno. Por eso el mensaje de esta mañana se trata de cómo mantener la unidad de la iglesia a pesar de las diferencias. El capítulo 4 de Efesios es conocido como uno de los pasajes clave para la unidad de la iglesia. En ese pasaje, en ese capítulo, se muestran algunas características que deben tener los miembros de la iglesia si quieren garantizar su unidad y permanencia. Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 3. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia. Aquí Pablo habla de la unidad del Espíritu. La carta a los Efesios se puede dividir en dos secciones principales. Creo que los jóvenes están al corriente, porque soy conocedor que durante un año estuvieron estudiando la carta de Efesios. Pero es que la carta de Efesios te puede dar para años, para poder estudiar. Efesios y Filipenses pueden ser las cartas que más me gustan, no, porque Gálatas también. Y no hay libro en la Biblia que no tenga su fondo y su miel. Y su hiel. Las hierbas amargas necesarias
en la ofrenda. Se dividen en dos secciones principales. Los primeros 3 capítulos, o sea, Efesios 1, 2 y 3, son esencialmente doctrinales, mientras que los capítulos del 4 al 6 son totalmente prácticos. En los capítulos del 1 al 3, Pablo ha sentado algunas bases doctrinales que realmente son muy importantes para el cristiano. Por ejemplo, ha dicho que Dios nos llamó a la salvación, dice que nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a ser miembros de su pueblo. Pero ahora el apóstol cambia de enfoque y comienza a tratar temas eminentemente prácticos. El primer tema, y quizás el más urgente para él, tiene que ver con la unidad, es Efesios 4. Porque de ello dependerá su madurez y crecimiento. El versículo 1 de este capítulo utiliza el término andar, significando cómo se conduce en la vida una persona. Está diciendo cómo tenemos que conducirnos como creyentes, como componentes de la Iglesia del Señor. El curso de nuestra vida y andar cristianos debe de ser consecuente con nuestro llamamiento. Hay otras versiones que dicen que andéis conforme a vuestra vocación. ¿Tienes vocación de servir al Señor? ¿Tu llamado es vocacional o es interesado? Yo conozco muchos médicos que han podido sacar hasta matrícula de honor y tener todos los másters académicos que quieras, sin embargo, cuando vas y trabajas con ellos, no son vocacionales. No empatizan con el enfermo. Entonces, nuestro llamado en el Señor debe de ser de una manera de andar, de comportar, de empatizar con aquel sector de la sociedad a la que Dios nos ha llamado a alcanzar. Debemos andar la vida cristiana conforme a lo que somos. Por ejemplo, habla de andar en la comunidad de los salvos, la Iglesia, de andar en el mundo, luz y sal. Habla de andar en el seno de la familia y termina hablando de la lucha espiritual que conlleva todo eso. Capítulo 6 termina mostrando la lucha espiritual que conlleva andar como creyentes. Y vamos a referirnos al hecho de andar como cristianos en medio de la comunidad de la Iglesia. Y para ello tomaremos únicamente los 3 primeros versículos que ya habéis leído de Efesios 4. Sobre las características esenciales. Hay 2 palabras clave claves en todo este capítulo 4, unidad y crecimiento. Habla de unidad y de crecimiento. La unidad es indispensable para crecer. Y a su vez, el crecimiento fortalece la unidad. La unidad es elemento crucial para la salud de la Iglesia. Lo hablábamos con el simbolismo del cuerpo. Un cuerpo sano se mantiene todos sus miembros unidos. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo distinto. Lo hemos dicho al principio, una educación, una familia, un trabajo diferente. Pensamos distinto y actuamos distinto. Quizás no estemos de acuerdo con todas las decisiones que toma el pastor. Yo tampoco estoy de acuerdo con todas las decisiones que se toman en Mueve. Además hay 400 personas allí y luego las votaciones, pues bueno. Ni con las canciones que interpreta el grupo de alabanza. A mí me encanta, pero a ti no tienen por qué gustarte. Ni cómo preside uno, y cómo presenta al otro, y cómo... ¿Vale? Yo a veces predico y veo caras, digo, uy, esto no le ha gustado a este. Pero bueno, es que tampoco estoy aquí para que me echen flores, ¿eh? Estoy aquí por la pura gracia y misericordia del Señor, y no os imagináis lo que me cuesta cada vez que tengo que subir a predicar.
Podemos no estar de acuerdo con el uso de las ofrendas o con el color de la pintura para la iglesia, pero hemos sido llamados a unirnos en medio de la diversidad de pensamientos, con tal que la doctrina fundamental no se vea comprometida. Pero para lograr esa unidad, que Pablo llama unidad del Espíritu, se necesita algo más que buenas intenciones. No es, mi intención es que la Iglesia se mantenga unida, que la UEB se mantenga unida, que la Iglesia universal de Cristo, la universal, se mantenga unida. Y solamente las buenas intenciones no me valen. Para ello se necesita un gran interés por mi parte, un esfuerzo de mantener buenas relaciones con otros y sobre todo la negación de nuestro propio yo. Necesitamos negarnos a nosotros mismos buscando el beneficio del cuerpo y el beneficio que agrada a Dios y dejarnos ser moldeados por el Espíritu Santo. Y Pablo aquí menciona varias características que debemos tener en cuenta si queremos aspirar a la unidad de la Iglesia. Espero que sí, que aspires a la unidad de la Iglesia. Pensando en la madurez que pueden alcanzar las personas. Donde hay unidad hay madurez. Donde hay madurez habrá crecimiento en el Señor. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol nos habla de por lo menos 4 características que debe tener una iglesia unida. La primera es humildad. Implica tener la conciencia de nuestra propia culpabilidad. Yo cuando me reúno sobre todo en ministración de parejas, hay 2. Entonces yo siempre escucho y luego intento que puedan evaluar qué parte de culpa tienen ellos en el conflicto concreto. Porque cuando vienen 2 a sentarse conmigo es porque están en un conflicto que entran en echarse la culpa uno al otro y entonces se enfocan en el otro pensando únicamente en la necesidad que tiene el otro de quitar la paja que tiene, y no se da cuenta que quizás haya una viga en el propio del mismo que le impida ver las cosas tal como debe de verse, ¿no? Entonces es importante humildad, y la humildad es tener una conciencia de nuestra propia culpabilidad y debilidad ante Dios. La humildad ha sido llamada la primera, segunda y tercera esencia de la vida cristiana. Pablo decía que él era menos que el más pequeño de todos los apóstoles. Y de esa conciencia que él tenía de su pequeñez delante de Dios es de donde se originaba la humildad. Y él decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él podría jactarse de muchas cosas, ¿no? Hay un momento que expone su currículum y dice: madre mía, ¿no? Sin embargo, él llega a un momento que dice: todo esto que yo sé, soy lo que soy por la gracia de Dios. La psicología secular requiere que tengamos un alto concepto de nosotros mismos, pero la Biblia enseña lo contrario. Requiere que el cristiano sea humilde. Y lo requiere si quiere mantener buenas relaciones con otros y contribuir a la unidad de la Iglesia. Filipenses 2, 3, 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el sentir de Cristo Jesús, y este es el sentir que debe de tener la Iglesia: considerar a los demás como superiores a uno mismo. Es fácil culpar sin aceptar que tenemos errores. Es fácil soltar el dedo acusador sin primero
entender, como decía Pablo a los Gálatas, que cuando vayas, considérate a ti mismo. Claro, ¿qué pasa cuando yo me considero a mí mismo? Tengo que partir de la base que soy pecador. Pablo está diciendo, antes de ir y amonestar, o decir, o acusar, considérate tú. Yo no puedo considerarme santo, porque no lo soy. Fallo mucho. Y dice que vayas y restaures. Claro que hay que buscar, pero siempre sin dejar de considerarnos. Nos cuesta sujetarnos y con ello impedimos el avance de la obra del Señor. Si somos 70 aquí, pueden haber 70 opiniones sobre el modelo de iglesia que queremos cada uno. Sí. Pero mientras no haya sumisión, la iglesia va a sufrir. En la misma carta a los Efesios, capítulos 5 y 6, el apóstol resalta la sumisión voluntaria de unos a otros, la esposa hacia el esposo, la consideración del esposo hacia la esposa, los siervos a los amos, los hijos a los padres, y todo esto como un resultado de vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Cuando da estas instrucciones de cómo tenemos que someternos los unos a los otros, el capítulo 6 habla sobre la armadura y de someterse y de ser llenos del Espíritu Santo. Nunca podremos sujetarnos, hermanos, nunca podremos sujetarnos si no nos disponemos para estar llenos del Espíritu Santo. Mirad de ser llenos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos llena y el que nos va a capacitar para mantener la unidad. La falta de humildad es una muestra inequívoca de una falta de oración. Es una muestra de inmadurez espiritual. Y eso es porque no hay una verdadera comunión con Dios. Cuando no hay humildad es porque no estamos aprendiendo de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para ser humilde hay que aprender de Jesús. Y para aprender de Jesús hay que estar con Jesús. Y si no tenemos humildad es porque no estamos aprendiendo de Jesús. Sabemos, conocemos la teoría, pero nuestra práctica nos suspende. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo el Señor, Mateo 11:29. Aprendemos humildad de Jesús yendo a la Biblia. Debemos verlo en la palabra de Dios en los días más difíciles de su ministerio. El apóstol Pedro lo escribió en su carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Eso es humildad. El hermano humilde reconoce que necesita a Dios. El hermano humilde entiende que debe aprender a recibir las sugerencias y consejos de los hermanos. Tenemos que reconocer que no lo sabemos todo, que hay hermanos mejor dotados por Dios que nosotros mismos, con dones más extraordinarios que los nuestros. Se necesita humildad para reconocer esos errores y corregirlos para el bien de la Iglesia. La segunda característica es la mansedumbre. Mansedumbre significa suave, dulce, amable, apacible, considerado, cortés. Y por supuesto, el ejercicio del dominio propio, sin el cual estas cualidades serían imposibles. Es también la capacidad que tiene una persona para ser enseñada. La palabra mansedumbre quiere decir aquel que se deja dirigir.
denota una condición de mente y de corazón. Mansedumbre no es algo que tiene que ser externo, sino es algo que tiene que incorporar. El manso es el que mantiene su temperamento controlado. Es alguien capaz de dominar los celos y la envidia, que no siembra cizaña, que evita estorbar la obra de algún siervo de Dios. El manso razona bíblicamente en medio de las dificultades. No busca defender sus derechos, sino que el reino de Dios sea extendido. Antepone los intereses de Cristo a los personales. Una persona que no es mansa, que no sabe dominarse a sí misma, es una persona que ve problemas en todo, como el ruiseñor de la Ilustración, ¿os acordáis? Todo lo veía negro, nada le gustaba. No era un mal administrador, no sabía dar órdenes, no preparaba bien sus sermones, no predicaba bien, no se preocupaba por los demás miembros del arca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio, ¿qué hacía el siervo? Oraba. Martin Lloyd-Jones decía: el que ya está en el suelo no tiene miedo de caerse. Se necesita gente que ya esté en el suelo. Como esa mujer que estaba a los pies de Jesús. No hay lugar más alto. A los pies de Jesús. Señor, ¿qué? No es mi iglesia, es tu iglesia. No es mi enemigo, es mi hermano. No es... Se necesita gente que ya esté en el suelo, que ore por su iglesia, que ore por sus líderes, que ore por el crecimiento y madurez de la iglesia. La mansedumbre es la capacidad de dejarnos guiar y enseñar por otros. Sí, por otros. Parece que a lo mejor tú crees que no sabe nada. Dominar nuestro propio temperamento es necesario si queremos ver una iglesia unida. No hay mansedumbre donde no hay humildad. La mansedumbre es un resultado de la humildad. En el Sermón del Monte Jesús enseñó: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los humildes, los que reconocen su necesidad de Dios. Y después dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre y la humildad que siempre se las nombra juntas, Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Del mismo modo que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. La tercera característica para mantener y luchar por la unidad es la paciencia. Primero humildad, segundo mansedumbre, tercero paciencia. La paciencia es la capacidad de ser herido una y otra vez, sin quejarse. Es la resistencia activa frente a las pruebas, es permanecer ahí, permanecer largo tiempo bajo una presión, tolerar el mal sin procurar vengarnos. Cuando Jesús estaba delante de Pilatos, en el momento en el que estaba siendo acusado, y dice la palabra de Dios, Jesús cayó. El paciente sabe callar en momentos concretos. Y cuando presenta defensa, si tiene que hacerlo, la presenta con mansedumbre. Tito 2, versículos 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La paciencia tiene que ver con soportar los errores de los demás, sus debilidades y fracasos. Y hay una pregunta en el aire: ¿cuán pacientes somos con los que no están de acuerdo con nosotros? ¿Cuánto tiempo soportamos a los que piensan diferente a nosotros? Así que seamos pacientes unos con otros.
Porque si el Espíritu de Cristo habita en nosotros y somos llenos de Él, Él producirá en nosotros el fruto de la paciencia, porque la paciencia es un fruto que tampoco está ni en ti ni en mí. Se producirá si estamos bien agarrados a la vid. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la cuarta característica es longanimidad. ¿Qué palabra? La Biblia dice soportándoos. Es la capacidad de soportar, se llama longanimidad. Mientras la paciencia es la resistencia en medio de las circunstancias difíciles, durante un periodo prolongado de tiempo, la longanimidad es una actitud o estado de ánimo que se adquiere durante esos momentos difíciles. O sea, soy paciente y soporto. Eso es longanimidad. La longanimidad es la capacidad de poder soportar esa situación que, además de en humildad, mansedumbre y paciencia, soportando. Porque Cristo soportó hasta la muerte y muerte de cruz. Y nuestro llamado espiritual es: niégate a ti mismo con longanimidad y toma tu cruz y sígueme con longanimidad, soportando aquellas cosas que a veces vengan, en la que vas a necesitar paciencia y capacidad de esperar y de soportar largo tiempo, longanimidad. La Biblia describe la longanimidad como una virtud profunda que refleja el carácter de Dios y es esencial para la vida cristiana. Implica soportar las dificultades con una actitud esperanzada y confiada, mantener relaciones compasivas, perdonadoras y perseverar en la fe y la obediencia. Siguiendo la enseñanza de Pablo en Romanos 12, 17 a 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien o el mal. Amén. Con longanimidad. Dice John MacArthur: voy a ser bueno, no importa lo que me hagas, nunca vas a conquistar mi bondad, no la podrás aplastar. Repito, es una frase de John MacArthur. Voy a ser bueno, no importa lo que me hagas, nunca vas a conquistar mi bondad, no la podrás aplastar. Se trata de no estar haciendo personal cada exhortación que nos hace, no agrandar los problemas, no estar juzgando cada decisión, sino procurar la paz entre todos. Y todo lo anterior será posible si nos gobierna un principio de amor. Soportándoos, dice, soportándoos los unos a los otros en amor, porque aquello que debe unirnos es el amor. En esto, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hemos empezado que el incrédulo tiene que ver unidad, para que puedan creer que somos aquel pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y terminamos con el mismo Jesús diciendo que para que el mundo crea, tienen que ver que nos amamos los unos a los otros. Trabajo tenemos. Y para concluir, hermanos, aquellos que se comportan con humildad, mansedumbre, paciencia y longanimidad, que soportan las quejas, las debilidades, los problemas de los hermanos,
que se consideran a sí mismos, primeramente, son los que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque esto es lo que hablaba Pablo. Solícitos, esforzados en guardar la unidad. Solícitos significa hacer todo el esfuerzo posible en guardar esa unidad. Eso es lo que significa solícitos. Un esfuerzo en grado superlativo, lo imposible, con longanimidad, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, que lo procuran intencionalmente, que no es algo que saben, que oran en sus casas por esa unidad, que oran en sus casas por un crecimiento en madurez en la iglesia, que llegan a la iglesia con esa intención, no con la intención de dividir, de quejarse, sino con una intención de unir, de edificar en vez de criticar. Os pediría que buscáramos al Señor y que vengamos esta tarde a la asamblea con esta actitud. Cuando un miembro no cultiva esas virtudes de humildad, mansedumbre, paciencia y longanimidad, sino que siembra dudas, esparce rumores y habla mal de otros miembros del pastor, de los líderes, de los hermanos, de ese que es diferente a ti, que no es que sea peor, sino que la Biblia dice que incluso ese miembro es importante en el cuerpo. Está siendo usado por el Señor. Si no cultivas estas virtudes, aunque no lo sepas y no te des cuenta, el diablo está usándote. No lo permitas. Bendice, edifica. No hables mal de tus hermanos, no hables mal del pastor, no hables mal de los líderes. Bendice. Y que Dios nos ayude a mantenernos humildes, mansos, pacientes, en amor, para que la Iglesia del Señor permanezca unida y crezca. Seamos solícitos, esforcémonos al máximo, como dice la Biblia, en arreglar las diferencias que tengamos entre nosotros los hermanos. Pidamos perdón, reconciliémonos con aquellos con quienes hemos estado distanciados, expresemos nuestro afecto fraternal. Ese es el más profundo anhelo del Señor. Y esto es importante que nosotros nos quedemos ahí. Que no es algo que me pueda agradar a mí o te pueda agradar a ti. Necesitamos entender que ese profundo anhelo de mantenernos unidos es el anhelo profundo de Dios, de Él. Tenemos que hacer todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos fuertes, saludables, madurando y creciendo en el Señor siempre. Por eso en esta mañana yo quiero terminar. ¿Quieres comprometerte con Dios en esta mañana a buscar y guardar la unidad de tu iglesia en el Espíritu? Es una pregunta que te hago. Y te invitaría al grupo de alabanza que viniese para ministrarnos. Y a cada uno de vosotros os invitaría a que le respondieseis al Señor en esta mañana. Quiero volverla a hacer. ¿Quieres comprometerte con Dios en esta mañana a buscar y guardar la unidad de tu iglesia en el Espíritu? Si es un sí, yo te invitaría a que te pusieras ahí de pie. Que tú le dijeras al Señor. Y siéntete con libertad. Estamos dentro de la iglesia del Señor, hay diversidad de opinión. Pero si entiendes que la unidad es algo que viene y que es un anhelo de parte de Dios, yo te invitaría a que tú esta mañana le pudieras decir al Señor: sí, Señor, yo quiero comprometerme. Entiendo cuál es tu anhelo y entiendo cuál es la importancia que tú nos pides como iglesia de mantenernos unidos en un mismo espíritu. Y Dios, me conoces desde que estaba en el vientre de mi madre. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a estar cerca de ti, ayúdanos a estar pegados a ti, ayúdanos a estar aprendiendo de ti, porque queremos en esta mañana ser humildes, mansos, pacientes y con la gracia de podernos soportar los unos a los otros en amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.